Buenas noches, hola, buenas noches. Aquí nuevamente en este viernes, ¿verdad? Transmitiendo, ¿verdad? En Radio Movimiento, Vida Nueva AP. Y aquí nos encontramos nuevamente contentas, felices de estar nuevamente en este programa. Amén. Paz en la tormenta. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de estar aquí nuevamente, de hacer este programa. Y nuestra finalidad al estar aquí, pues es que tú sepas que hay un Cristo que te ama, que tú sepas, ¿verdad?, que hay solución a tu vida, que Jesús es la respuesta para cualquier situación que tú estés pasando. Le damos gracias al Señor porque pues nos ha permitido saber de Él, ¿verdad? Amén. Saber que Él nos ama, que Él está ahí para cualquier situación, y lo mismo te decimos a ti, así como ha estado con nosotros para cualquier situación que nosotros hemos enfrentado a través de el caminar, así va a ser contigo. Amén. Amén. Así Él está contigo para ayudarte, para ser tu paz, para ser tu fortaleza, tu confianza en medio de cualquier problema. Así es. Pasa en la tormenta, ¿verdad? De eso se trata, de hablar de lo que es Jesús en la vida de uno. Y te queremos invitar, si tú estás atravesando por alguna situación difícil, por alguna enfermedad, por alguna crisis familiar, matrimonial, emocional, te invitamos para que te quedes a escuchar, ¿verdad?, de la palabra del Señor en esta noche. No te venimos a hablar de religión porque pues ese no es el motivo. Te venimos a hablar de un Cristo, ¿verdad?, que no se quedó en la cruz del Calvario, no se quedó ahí, ¿verdad?, clavado. Él murió, resucitó, y ahorita dice la palabra que está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí. Amén. Gloria a Dios. Y de ese Cristo venimos a hablarte. El tema de esta tarde de esta noche, es un tema muy bonito, y vamos a hablar de los nombres de Dios, también de los nombres de Jesucristo. Y pues le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Mi nombre es Martina Socorro Mendaris Torres. Y yo soy Beatriz Rodríguez, para servirles. Venimos de Casa de Oración, ¿verdad? Amén. Nuestros pastores, Fernando Leiva, Perla López. Amén. Y nuestra casa espiritual está ubicada, ¿verdad? Si tú no tienes dónde congregarte, si tú tienes hambre y sed por la palabra del Señor, te invitamos para que nos acompañes, ¿verdad?, un domingo a las 11 de la mañana. Estamos ubicados en calle 35, avenida 20 y 21. Y pues vamos a empezar con este hermoso tema, ¿verdad?, que se llama los nombres de Dios. Pero pues antes de empezar vamos a orar, ¿verdad? Amén. Mi hermana va a estarnos dirigiendo en oración. Amén. Amén. Gracias, Señor, en esta noche. Estamos aquí, Señor, para traer tu palabra, para, Señor, dar a conocer, Señor, esos atributos y glorias, nombres, Señor, que tú has levantado, Señor, sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por esta cabina, Señor, que nos abre la oportunidad de publicar tus riquezas, tu gloria, de publicar tu palabra, Señor. Nosotros solamente somos unos instrumentos, Señor, que tú usas, Señor. Toma nuestros labios, que cada palabra que salga de nuestros labios, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo, porque esta es la finalidad, Señor, de transmitirte a ti, no a nosotros, Señor. Transmitir la vida que es a través de ti, Señor, no de una iglesia, no de una religión. Señor, la vida que nos has dado, Señor, esa tenemos, Señor, de publicarla, porque de gracia la recibimos y de gracia la impartimos. Padre, en tus manos nos ponemos, y también, Señor, declaramos que cada oyente, Señor, sus oídos sean, Señor, santificados, sean, Señor, sus ojos abiertos, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, ellos puedan escuchar y ver claramente, Señor, que todo lo hagamos en el nombre de Jesucristo y para gloria tuya. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Pues, Gloria a Dios. Si tú estás ahí, ¿verdad? Si no tienes una Biblia a la mano, porque vamos a dar muchas citas de estos temas, vamos a dar muchas citas, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes la Biblia a la mano, pues te invitamos, ¿verdad?, para que tomes un lápiz o un papel donde escribas las citas que te vamos a
a dar, ¿verdad? Y pues es un tema pues muy necesario para todos, ¿verdad? Para tanto el que ya conoce de Jesús como para el que no conoce de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos los nombres de Dios y no sabemos ni lo que significa, ¿verdad? Entonces, aquí te vamos a través de este tema, te vamos a decir lo que significa cada nombre del Padre, ¿verdad? Entonces, te invitamos para que nos des tu tiempo, ¿verdad? Te quedes ahí quieto, quieta, para que nos puedas escuchar con atención. Y pues también si tuvieras alguna necesidad, Amén. Si tuvieras alguna, ¿verdad? Necesidad, petición, si tú gustas, ¿verdad? Que te ayudemos a orar, pues puedes comunicarte, ¿verdad? Pues ya sea a través de esta línea, ¿verdad? Entonces te invitamos para que nos permitas orar por ti y que pues seamos nosotros de bendición, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Amén. Bueno, ¿verdad? Dice que la Trinidad quiere decir que es tres, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Como te digo, te vamos a dar muchas citas, ¿verdad? Y el Padre testificó del Hijo, ¿verdad? Eso nos dice Mateo 3:17. Y cada uno de la Trinidad, Dios, Padre, Jesús y el Espíritu Santo, pues tienen diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, cada uno, ¿verdad? Está haciendo algo, ¿verdad? En la vida del ser humano. Entonces, fíjate, dice ahí el Padre testificó del Hijo, Mateo 3:17, el Hijo testificó del Padre, en Juan 5:19-20, y el Hijo testificó del Espíritu Santo. Esto lo dice ahí en Juan 14:26. Entonces, como te digo, como traemos muchas citas, no nos vamos a detener a leerlas todas porque son muchas. Pero sí de los siguientes, de los nombres de Jehová, sí ahí te voy a leer algunas citas. Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Nehemías 9:6 nos los dice, ¿verdad? Que Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? No, las cosas no se hicieron así como que de la nada, como, ¿verdad? Pues se ha mencionado otras ocasiones o se menciona secularmente, ¿verdad? Que se hizo de la nada, ¿verdad? Que todo se formó de la nada, no. Te decimos, ¿verdad? Con la palabra del Señor te decimos, ¿verdad? Que el creador de todas las cosas fue Dios, ¿verdad? Fue Dios. Y los nombres de Dios, fíjate bien que la palabra Dios es un título que los hombres usan para describir al Ser Supremo. La Biblia da varios otros nombres para Dios. En los nombres de la Biblia están más de una identificación. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Los nombres son descriptivos del portador del nombre. Los nombres para Dios incluyen, fíjate bien, y ahí te voy a decir, Jehová es el nombre de Dios, ¿verdad? Así como tú, así como yo tenemos un nombre, así Dios, el creador del cielo y de la tierra, tiene un nombre y su nombre es Jehová. Amén. Y también, ¿verdad? Jehová significa Señor. La Biblia combina esto con otros nombres para Dios. Y fíjate bien, Jehová Rafa está en Éxodo 15:26, ¿verdad? Y ahí Jehová Rafa quiere decir Rafa, quiere decir el Señor, tu sanador, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, te voy a leer Éxodo 15:26, rapidito, así para no tomar mucho tiempo. 15:26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová,
tu sanador. Entonces, en Jehová tu sanador, tú te puedes apoyar, ¿verdad? Con esta promesa, con esta palabra, porque aquí nos está diciendo que Él es tu sanador y mi sanador. Amén. Entonces, Jehová Rafa quiere decir, ¿verdad? Él Jehová es tu sanador. es tu sanador. Créelo. Amén. Amén. Créelo, agárrate de esa promesa que el Señor te está diciendo que Él es tu sanador. Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, se presenta a ti como el sanador de tu cuerpo, de cualquier enfermedad, ya sea mental, ya sea física, ya sea emocional. El Señor te sana de Amén. cualquier enfermedad. El segundo nombre que el Señor nos da aquí, que es Jehová Nisi. Ujú. Y Jehová Nisi quiere decir el Señor nuestro estandarte. Éxodo 17, vamos a estar 17, pues 8. como del 8 al 15, pero vamos a ver, el 15 dice, bueno, aquí habla de una guerra, ¿verdad? Con Amalek, pero para resumirlo, me voy a ir al 15. Esta guerra, ¿verdad? Y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es Jehová tu estandarte. Amén. ¿Verdad? Ujú. El tercer nombre es Jehová Shalom. Ujú. Esto lo puedes encontrar ahí en Jueces 6:24. Y Jehová Shalom quiere decir Jehová es nuestra paz. Amén. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan violentos, necesitamos mucho la paz de Dios. Necesitamos sentirnos protegidos por Él. Necesitamos saber, ¿verdad?, quién está con nosotros. Amén. En medio de todo este tiempo tan violento, cree lo que Jehová es tu paz. Cree lo que Jehová es tu paz y que el Señor está ahí para darte esa paz que Amén. sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Verdad? Entonces, apropiate de esa palabra. Jehová, el Esa Señor, paz. es tu paz y es mi paz. ¿Verdad? Ujú. El otro nombre es Jehová Ra. Ujú. Eso está en Salmo 23:1 y quiere decir el Señor es mi pastor. Amén. El Señor es mi pastor. Es un salmo muy hermoso. Es un salmo, ¿verdad?, que casi mucha gente, ¿verdad?, todos los cristianos, vamos a decirlo así, no lo sabemos de memoria porque es un salmo muy bonito, muy cortito, y es un salmo pues que nos debemos de apropiar de él en cada una de esas palabras que dice, ¿verdad?, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, Gloria a Dios. son palabras, son promesas que el Señor te está dando para que tú las creas y te apropies de ellas, ¿verdad? También está Jehová Tsidkenu, que está en Jeremías 23:6. Y esto significa el Señor justicia nuestra, perdón. El Señor justicia nuestra, ¿verdad? También está Jehová Jireh. Ujú. Bueno, si el Señor es nuestra justicia, si tú estás pasando por alguna situación, ¿verdad?, de violencia, ¿verdad?, donde necesitas que el Señor sea tu justicia, confía en Él, Amén. ¿verdad? Refúgiate en Él y Él va a pelear tu caso. Él es tu justicia y Él te va a ayudar a salir a la otra orilla airoso, ¿verdad? ¿Por Es tu qué? abogado. Porque Amén. es tu abogado, exactamente, ¿verdad? Entonces, Él es el que va a hacer tu justicia. Amén. En cualquier Amén. situación que estés pasando, atravesando. Así es. El otro nombre es Jehová Jireh. Eso Ujú. está en Génesis 22:14. Y esto quiere decir el Señor que ha provisto, el Señor que suple, el Señor que da, el Amén. Señor que está ahí para suplir todo, ¿verdad?, lo que nos hace falta, dice la palabra, conforme sus riquezas en gloria. Así es. Amén. ¿Verdad? Entonces, el Señor te va a proveer, el Señor te va a dar esa provisión
que necesitas tú en tu familia, en tu casa. Amén. También está Jehová Shama, y este título me encanta, ¿verdad? Está en Ezequiel 48:35. Y este título es el Señor está allí o está aquí. Yo lo digo que está aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una promesa para todo aquel, ¿verdad?, que se refugia en los brazos de Jesucristo. Así es que el Señor está allí contigo. El Señor está allí en cualquier situación que estés pasando. Amén. Elohim también, ¿verdad?, significa Dios usado donde el poder creativo de Dios está implícito, ¿verdad? Entonces, el Padre Elohim, Hechos 17:28 y Juan 1:12 y 13. Adonai significa Señor o amo. Esta palabra está en Éxodo 23:17, Isaías 10, del 16 al 33. Esto se usa a menudo en combinación con otras palabras para Dios. El Shaddai, el Dios que es suficiente para las necesidades de su pueblo. Eso está en Éxodo 6:13. El Olam, el Dios eterno, Génesis 21:33. El Elión, Dios altísimo, exaltado sobre todos los otros dioses. Génesis 14, del 18 al 20. En el idioma hebreo en que en el Antiguo Testamento fue escrito la palabra Yahvé, quiere decir Dios. Esta palabra se combina con otras palabras para revelar más sobre el carácter de Dios. Dios es llamado. Los nombres que te acabo de mencionar también es Yahweh Jireh, Yahweh Nisi, Yahweh Shalom, Yahweh Sabaoth, que quiere decir el Señor de los ejércitos, y está en 1 Samuel 1:3. Yahweh Makadesh, el Señor tu santificador. Éxodo 31:13. Jehová Roy, el Señor mi pastor, el Salmo 23:1. Yahweh Tsidkenu, el Señor nuestra justicia. Yahweh Shama, Yahweh Elohim, Israel, el Señor Dios de Israel. Jueces 5:3. Y Kadosh, Israel, el Santo de Israel. Eso está en Isaías 1:4. Entonces, fíjate, todos estos títulos, y muchas veces pues uno no sabe, no sabe, ¿verdad?, esos nombres tan importantes, ¿verdad? Muchas veces uno oye algún grupo de música que se llama, por ejemplo, el que no sabía, el Elión, decía yo, ¿por qué querrá decir eso? Y ahora entiendo que es Dios altísimo, exaltado sobre otros dioses. Entonces, cada palabra, ¿verdad? El Eloham también, el Olam es Dios eterno. Entonces, ¿verdad?, como cristianos debemos de saber los nombres y lo que significa, ¿verdad?, cada uno de estos nombres. Y pues por eso te pedimos, ¿verdad?, que tú escribas estas citas y que las compruebes, ¿verdad?, para que tú te cerciores por ti mismo lo que nosotros te estamos diciendo, ¿verdad? Fíjate bien, el trono de Dios está en un lugar llamado el cielo, pero Él también habita el universo. Así es. El universo entero. Dios está por todas partes. Y eso lo puedes comprobar tú con la palabra, ¿verdad?, de Dios. Allí en 2 Crónicas 16:9, Isaías 66:1, Proverbios 15:3 y Salmo 139, del 7 al 8. ¿Ya? Igual la pregunta, ¿cuán grande es Dios? Dios es más grande que el universo. Amén. No hay ningún instrumento del hombre que lo pueda medir. Y eso te lo dice en Isaías 40, 12, 15 y 22. Así es que servimos y tenemos de nuestro lado un Dios grande y poderoso.
un Dios creador del cielo y de la tierra, Así es, que gracias, se acerca a nosotros, se acerca a amarnos, se acerca a bendecirnos. Y te quiero decir una cosa, Dios, el creador del cielo y la tierra, no es ajeno a lo que tú estás pasando, no es ajeno a tu dolor, no es ajeno a tu problema, no es ajeno a lo que te esté pasando en esta noche. Él no es ajeno, Él está cerca. Lo único que tú puedes hacer o ¿verdad? Que necesitas hacer es clamar de todo corazón a ese Dios y Él se va a acercar a ti, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir a ese Dios grande y poderoso confiadamente, ¿verdad? Confiadamente, y Él te va a dar descanso, paz y tranquilidad en medio de cualquier situación que tú estés pasando. Mi hermana, ¿verdad? Nos va a estar hablando de los atributos de Dios y los nombres también de Jesucristo. Amén. Así es que le dejo el lugar a ella. Amén, pues Dios les bendiga. Ya hemos hablado del Dios Trino, ya hemos hablado del Espíritu Santo y de cómo nos dirige, nos mueve, nos guía. Y hemos hablado de la naturaleza del Espíritu Santo y aquí seguimos viendo, ¿verdad? Ahora los nombres, que en hebreo es poco difícil pronunciarse porque en hebreo, pues las palabras en hebreo son diferentes a nuestro vocabulario. Pero si se dan cuenta, cada uno de esos nombres fue una experiencia en Israel, ¿verdad? La hermana mencionaba, por ejemplo, de cuando cuando Josué vence a Amalek, qué bonito, ¿no? Pone un estandarte, dice Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque ahí se declaró una victoria contra los enemigos del pueblo de Dios. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos que los hebreos, todos estos nombres no son más que las grandes victorias y la gloria que recibieron a través de las victorias que ganaron. Amén. Ahora vamos a ver, dice que cuán grande es Dios, ¿verdad? Dios es más grande que el universo, nos decía la hermana. No hay ningún instrumento del hombre que pueda medir la grandeza de Dios. Y esta grandeza de Dios también tiene sus atributos, ¿verdad? Tiene sus atributos. Los atributos significan las características, ¿verdad? De Dios, las características de Dios. Y la primera característica que nos da dice que Dios es espíritu. Qué bonito, porque estamos hablando de la gloria del Espíritu Santo que vino para ayudarnos a entender todas las cosas. Entonces, Juan 4:24 dice que los que le adoran, deben de adorarle en espíritu y en verdad, porque el primer atributo que nos menciona aquí es que Dios es espíritu. Amén. Amén. Entonces, si Dios es espíritu, nosotros no podemos venir a adorarle en nuestra imaginación, en nuestra teoría, en nuestra religión, en nuestra carne propia. Nosotros tenemos que venir a adorarle en espíritu y en verdad. Primer punto. Dice que Dios es infinito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir infinito? Que Él no está sujeto a ninguna limitación. Él no está sujeto a nada. Limitaciones humanas, limitaciones, ¿verdad? De alguna teoría o de algo. Él no está sujeto a nada. Él es infinito. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él, como dijo ahorita la palabra, Él llena todo el universo. El cielo dice que la tierra es estrado de sus pies y el cielo es su casa. ¿Qué templo le podemos edificar? Sin límites. Fíjense qué bonito. Allí tenemos muchas citas que podemos mencionar, pero vamos a irnos más adelante. Dice que en el Salmo 90 dice que antes que los mares se formasen y los montes y el mundo entero, desde el siglo hasta el siglo, eres tú, Dios. Qué bonito. El Salmo 90 nos vamos a tomar como referencia. Hay muchas citas, como decía ahorita la hermana, pero esos son los atributos de Dios. Él es espíritu, es infinito. Nadie lo puede detener. También nos dice que Dios es uno, ¿verdad? La palabra uno significa que Él es una unidad. Ya hablamos de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Los tres, el Espíritu, el Padre y el Hijo, son una sola cosa. Y los tres están de acuerdo, y los tres dan testimonio desde el cielo, y los tres vienen para llenarnos a nosotros de Él y ser una fuente de bendición. Amén, es uno, no se les olvide. También hablamos del Dios omnipotente, que nos habla Génesis 1:1. ¿Qué quiere decir la palabra omnipotente? Que Él lo puede todo. Amén. Dice que aun cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ya el Espíritu omnipotente de Dios se movía sobre la haz de las aguas.
Qué hermoso, ¿no? Así lo vemos en Génesis 1:1. Es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que Él significa esto, que Él está presente en todo lugar. Entonces, no tengas temor. Si nosotros hemos orado por necesidades que están aún del otro lado del mundo. Fíjense, nomás para contarles que el año pasado estaba una sobrina política mía que vive en Londres, enferma le habían declarado cáncer. Y oramos por ella. Mi sobrino, pues, él se proclama ateo. Pero cuando yo le dije, ¿sabes por qué tu esposa la declararon sana? Porque estuvimos orando por él, dijo, tía, yo se lo creo. El más ateo, ¿verdad? Pero las oraciones que hacemos no le hace que estés al otro lado del mundo, no importa que estés en la final de la punta de Yucatán, ahí en México, donde quiera que sea. Dios es un Dios omnipresente, hermoso, ¿no? Y también Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que Él sabe, Él conoce todas las cosas. Ya hemos visto esta en la parte anterior. También nos dice que Él es un Dios sabio. ¿Cómo lo podemos catalogar, verdad? Jamás podríamos atribuirle ignorancia a Dios. Jamás podríamos venir con una pregunta, y es lo peor que podemos hacer cuando pasamos por una lucha, una aflicción, o cuando estamos en algún problema. La peor pregunta que le podemos hacer a Dios es decirle, ¿por qué? ¿Por qué? Porque entonces nos atribuiremos nosotros gloria y le atribuiremos injusticia a Dios. Jamás le preguntes a Dios por qué. Siempre que venga una prueba, una aflicción, Él es sabio. Él es sabio. Aun cuando todo parece que venga al contrario, Él es sabio. Él sabe por qué está trabajando en tu vida. Es sabio. Esos son sus atributos. ¿Qué más es? Es santo, ¿verdad? Es santo. A Él no se le puede contristar, como vimos en las clases pasadas. A Él no se le puede, ¿verdad?, atribuir injusticia. A Él no se le puede decir. Dice que los israelitas en el desierto hicieron enojar su Santo Espíritu. Les explicaba la otra vez. ¿Por qué? Lo hicieron enojar, aún siendo un Dios santo. Se enojó con ellos y se les volteó como enemigo. Él es santo y nadie va a discutir su santidad, porque Él es santo. Amén. También dice que Él es fiel. ¿Te ha sido infiel alguna vez Dios? Yo creo que a mí no. Yo en 50 y tantos años que tengo de conocerle, jamás Dios me ha sido infiel. Al contrario, sí. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Eso tenlo por seguro. Es fiel Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Dios sigue siendo fiel. ¿Qué más es? Otra de sus glorias, sus atributos es que es misericordioso. Fíjese qué bonito, misericordioso. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos aquí. Así de fácil, no estuviéramos aquí. Este mundo no existiera, ¿verdad? Porque mire, Dios, cuando trae juicios a la tierra, trae juicios. Gracias a Dios por Jesucristo. Ahorita vamos a ver los atributos y los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, que si no fuera por la intercesión de Él, nosotros ya ni existiéramos. Estuviéramos destruidos, porque Dios dice que es un Dios fuerte y celoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Tardo para la ira. ¿Cuánto soportó a Sodoma y a Gomorra? ¿Cuánto soportó? Mucha paciencia. Pero un día le colmaron la paciencia y destruyó a Sodoma y a Gomorra. Perdón. ¿Cuánto aguantó a los pecadores antes del diluvio? Y así podíamos mencionar toda la noche todo lo que Israel cometió en contra de Dios. Perdón. ¿Y qué pasa? Cuando Dios hace juicios, los hace. Amén. Pero también podemos ver a un Dios bueno y a un Dios amoroso. La historia de Jesucristo dice, el hijo se registra los libros de Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver la historia de Jesucristo. Jesucristo como Dios, ahorita que vimos los nombres de Él, tiene títulos muy preciosos. El nombre de Jesús significa Salvador. ¿Qué más? Significa libertador. Mateo 1:21 nos dice que la primera vez que fue anunciado que iba a venir un Salvador al mundo, ¿a quién fue? A María.
¿verdad? Le fue anunciado y le dijo, de ti va a nacer un Salvador, que es Cristo Jesús. De ahí le dio otro nombre, le llamará su nombre Emmanuel, porque Emmanuel quiere decir que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Bueno, no nos vamos a meter más allá. Pero también es dado el nombre de Cristo, que es lo que vamos a entrar un poquito más. ¿Por qué Cristo? Porque ya en las pláticas anteriores hemos visto que Jesús, ¿verdad? Es el vaso, es el Hijo, el vaso de carne que fue enviado a través de María. Pero el Cristo era la unción de Dios morando dentro de él. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo significa el ungido. Amén. En otras palabras, fue el Espíritu Santo dentro de Jesús. Amén. Este Cristo, ¿verdad? Lo hemos visto ya manifestado o más bien declarado en algunas escrituras. Por ejemplo, Mateo 16:13 nos dijo en la lección antepasada, también vimos que Pedro lo declara por primera vez en la tierra y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido del Padre, tú eres la unción, ¿verdad? Del Padre. Al partir Jesús de la tierra, dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar la unción. Les voy a dejar el Espíritu Santo, les voy a dejar a Cristo, en otras palabras. Cuando nosotros recibimos en nuestro corazón, no recibimos a Jesús el vaso de carne. Cuando nosotros recibimos la unción o la vida que recibimos dentro de nosotros, que nos viene a salvar, a libertar, recibimos a Cristo, que es la unción del Padre morando dentro de nosotros. Ojalá me esté dando a explicar. Entonces, Cristo es el ungido, ¿verdad? Y tiene sus títulos adicionales. Este Cristo, ¿verdad? Lo vamos a encontrar un poquito y quiero leerles esta escritura. Fue un misterio muchos años antes de ser manifestado, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver en Colosenses. En Colosenses 1:17 nos dice que Él es antes de todas las cosas. Mire qué bonito. Por Él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de los muertos. Él, para que en todo, dice, tenga el primado. Pero si nos vamos al versículo 24, dice Pablo, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo. Fíjese qué bonito. Dice que por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Y luego quiero que vean muy ampliamente el versículo 26, dice, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora, ¿cuándo? Hace más de 2000 años Pablo estaba predicando esta palabra, estaba trayéndole un mensaje a los colosenses. En esta noche te lo está trayendo a ti a través del Espíritu Santo, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, fíjese bien, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio, aún entre los gentiles que somos nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿a quién recibimos? Recibimos a Cristo. Cuando el Señor venga en las nubes, no esperamos a Cristo, esperamos a Jesús. El mismo que subió al Padre, como dijeron los ángeles, el mismo vendrá. Pero desde el momento que Él ascendió al cielo, Él envió a su ungido a nosotros, que es su Espíritu Santo, el Cristo que mora dentro de nosotros. ¿Qué es el propósito del Cristo, de la unción dentro de nosotros? ¿Qué es el propósito de Él? Aparte de salvarnos, como dijo aquí la palabra, sanarnos, bendecirnos, guiarnos, llevarnos hasta la misma presencia del Padre. Ya entendimos que Cristo es el ungido del Padre. Es la unción de Dios morando dentro de nosotros. Amén. Y Pablo aquí está aclarando que este misterio estaba tan oculto desde los siglos y edades, pero ahora es revelado. Amén. Que es Cristo en vosotros. Agárrense de ese Cristo. Él es la esperanza de la gloria. Él es la esperanza de gloria. ¿Quién nos va a sacar adelante? Ese Espíritu Santo, esa unción. Amén, gloria al Señor. Bueno, vámonos un poquito más rápido, porque dice que los títulos adicionales dados a Jesucristo en la Biblia, pues son muchos, son muchísimos que no los podíamos enumerar. Dice, lo primero que nos lo presenta es como un pastor bueno.
Qué bonito, ¿no? La palabra dice en Juan 10:10, dice que Él es el buen pastor y como buen pastor su vida da por las ovejas. ¿La dio por nosotros? Sí, la dio. Amén. Murió en una cruz, derramó su sangre, sí la derramó por nosotros como buen pastor. Amén. Dice que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Todos la luz del mundo, el pan de vida, el camino, se encierran en Juan 14, en Juan 6, dice que el que, por ejemplo, si es la luz del mundo, dice Juan 8:12, que el que lo sigue no va a andar en tinieblas. Amén. Dice que Él es el camino. Amén. Y no hay otro camino. En otras palabras, el camino de muerte o el camino de vida. Si nosotros queremos la vida, vamos a caminar por el camino que Jesús nos marcó. Si nosotros queremos muerte, vamos a caminar por el camino contrario, así de fácil. Él es la verdad. Nadie viene al Padre, dice, si no es por Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así, de fácil es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir al Padre, venir a Él, tomarlo en nuestro corazón, decirle, hazte en el centro de mi vida el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Porque Él sí sabe reinar, Él sí sabe gobernar, y lo primero que quiere gobernar es nuestras voluntades. Por eso toma nuestro corazón, porque en nuestro corazón, que en la Biblia es declarado como el alma, están situadas todas las emociones, los sentimientos, los deseos de la carne. Por eso cuando recibimos a nuestro Cristo en nuestro corazón, lo primero que toma es el control para de allí empezar su trabajo. Amén. Bueno, vamos más adelante. Dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Allí en Apocalipsis 19:16 dice que Juan lo vio en sus vestiduras, amén, bonitas, y qué precioso, y vio un título precioso que decía el Rey de reyes y Señor de señores. También Él es el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque nació de mujer, así de simple. Él no vino a la tierra como un Dios. Él vino a la tierra como un hombre. Él murió como hombre. Él padeció como hombre. Él quizás se enfermó como hombre. Él tuvo deseos quizás como hombre. Dice la palabra del Señor que tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué pasó? Tentado como hombre, no accedió a la tentación. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo que nosotros deberíamos seguir más adelante. Él vino como hombre. Amén, gloria al Señor. Y luego dice que también es el hijo de David. Él es el último Adán, porque Él es el principio y el fin. Él es dice Corintios, que Él es el primero y el postre, Apocalipsis, que Él es alfa y omega, el primero y postrero. El primer Adán fue el que nos echó para abajo, pero en el segundo Adán, dice el apóstol Pablo, fuimos levantados y fuimos resucitados con Él. Es el segundo Adán. Él es el Hijo de Dios, ¿qué podemos decir? El unigénito, qué bonito, ¿no? Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, un versículo tan conocido, que dio a su Hijo único, unigénito, quiere decir único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito, ¿no? Es el unigénito, es la piedra angular, fíjese nomás qué bonito. Es la piedra angular de este edificio que Dios está levantando. ¿Sabía que nosotros somos una casa, una iglesia, un templo santo del Señor? La palabra nos dice por allí en Efesios 2:20, ¿verdad? Hablando del apóstol Pablo, dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, no podemos estar fundados en una religión, se nos va a caer la religión y nos quedamos sin fundamento. No podemos estar fundamentados en teorías, porque se nos cae la teoría y nos quedamos en el aire. Tenemos que fundamentar sobre la roca que es Cristo. ¿Cuál roca? La que Pedro declara por el Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra roca. Amén. Dice que Él es sumo sacerdote, es un gran mediador. Hebreos 12:24 dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué bonito, ¿no? Y luego seguimos viendo el león de la tribu de Judá. Ay, qué bonito, ¿no? Es el león de la tribu de Judá. Mire, aquí a escribir, dice que el león de la tribu de Judá
déjenme ver si escribí esta escritura. Dice que Juan estaba llorando cuando se le dio el libro y le dijo, come el libro, cómelo, léelo, escudriñalo, cómetelo todo. Y dice que él lloraba porque no había hallado a nadie que pudiera leer el libro. Estaba como vedado a los ojos de los hombres, y viene otra vez el Espíritu y le habla y le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, este ha vencido y está listo para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quieres conocer los misterios de Dios? ¿Quieres conocer la palabra de Dios? Escudriña la Biblia. Él es el león de la tribu de Judá. Ya les dijimos que era el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último, y eso lo hallamos en Apocalipsis 1:8. Él es el juez justo. Fíjese nomás qué bonito, ahorita lo hablaba la hermana, de justicia, de abogado, ¿verdad? El juez justo. Segunda de Timoteo nos dice que si nosotros perseveramos, que si somos fieles, nos está guardada la corona de justicia, la corona de la vida, porque es juez justo. Él sabe recompensar a los que le obedecen. Él sabe recompensar a los que le aman. Él sabe corresponder sería la palabra correcta, a aquellos que le sirven. Qué bonito, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? Es el rey de los judíos. Qué hermoso, ¿no? Dice que a los suyos vino, aunque no le recibieron, pero sigue siendo rey de los judíos. Aún cuando estaba crucificado, Pilato mandó a poner un título ahí, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y ellos se enojaron y regañaron en sus corazones y blasfemaron. Quita ese título de ahí. No, dijo Pilato, es que él es el rey de los judíos. Y sigue siendo el rey, alabado sea el Señor, porque él es el rey de nosotros ahora. Amén, gloria al Señor. El rey de Israel, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso Hebreos 12 nos dice que pongamos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Él es el bienaventurado y todopoderoso, es el príncipe de vida, es el Señor. Qué hermoso, ¿no? Es el Salvador, fíjese nomás, el Salvador. Allí en Juan 4:42, saben que Jesús llegó a Samaria, y ahí llegó una mujer, ya que ustedes conocen un poco de la historia, ¿verdad? Llegó una mujer, platicó con ella y bueno, ya él le declaró, ¿verdad? La vida que traía para este mundo, y ella le dijo, yo creo que tú eres el Mesías. Pero cuando ella fue a publicar las nuevas, ¿qué pasa? En Juan 4:42 nos dice que cuando los samaritanos escucharon, le dijeron, mujer, ya no creemos por tus palabras. Vinieron corriendo a ver a Jesús, y ¿qué mensaje les daría Jesús? Empezó a hacer una salvación en masa. Amén, gloria al Señor. Empezó a hacer salvación en Samaria y le dijo, ya no creemos por tus palabras solamente, sino porque hemos visto con nuestros propios ojos, ¿verdad? Que este es el Salvador del mundo, que este es el Cristo, que este es el ungido, que este es el Mesías prometido que había de venir. Y era una ciudad de samaritanos. Hemos creído nosotros que Él es el Salvador. Ya no creemos por lo que nos digan. Tengan una experiencia real con Él. Vengan. Yo siempre les digo, no tienen que o ir a una iglesia simplemente a la iglesia se va cuando ya has tenido un encuentro con Dios. ¿Sí? Tú tienes la libertad, fíjate bien, radio oyente, tú tienes la libertad de, allí mismo donde estás, dobla tu rodilla, abre tu corazón y dile, Señor, llena mi corazón. Cristo, ven a morar dentro de mí. Tú eres el misterio escondido que yo no conocía, pero ahora me lo están dando a conocer. Ven a morar dentro de mi corazón. Llena mi vida. Mi madre fue salva allá en un desierto, allí arrodillada ante la presencia de un Dios que no conocía, pero lo conoció en ese momento. No tienes más que escuchar, abrir tu oído, invitarlo a tu corazón y decirle, tú eres mi Salvador. Amén. Él es la palabra. Fíjate nomás que dice Juan 1:1 que aquel verbo prometido se hizo carne, vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Qué hermoso. Y también nos dice que Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? Porque Él es el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. Allí en Juan 1:29, un día estaba Juan bautizando por allí a sus discípulos,
y ve pasar a Jesús y le dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Queremos ser salvos, queremos ser libres, miremos al Cordero. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Amén, gloria al Señor. Tiene sus atributos, porque Él es parte de la Trinidad de Dios. Jesucristo tiene los mismos atributos de Dios. La Biblia verifica que algunos de estos específicamente, en estos versículos ya vimos que es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, pero también nos dice que es eterno. Amén. ¿Por qué es eterno? Porque Él es el principio y el fin. Qué hermoso, ¿no? Es eterno. Es invariable. Invariable. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Él amanece ahora de un carácter y mañana de otro. Él no es hoy sí y mañana no. Su palabra no es sí y no. Su palabra es sí, sí o no, no. Qué bonito, ¿no? Que tenemos a un Dios invariable. Así, esos son los atributos dados a Jesucristo y los atributos de nuestro Dios. Espero que te hayas alimentado de la palabra del Señor y que puedas ver, gloria al Señor, que al final de este camino, como dijo Timoteo en su capítulo 2 de Timoteo capítulo 4:8, dice, por lo cual me está guardada la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez y justo, y no solo a mí, pero aún a todos aquellos que esperan su venida. Esperemos con ansia su venida, porque Él está aquí para llevarnos hasta ese día glorioso de su venida. Amén, gloria al Señor. Así es, ¿verdad? Entonces te trajimos, ¿verdad? Un tema muy necesario, ¿verdad? Amén. Sobre los nombres del Padre, sobre los nombres del Hijo de Jesucristo. Así es que esperemos que te hayas gozado, que te haya, ¿verdad?, nutrido esta palabra. Amén. Y pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar en esta hora. Gracias, Señor. Porque tú tengas paz, ¿verdad? Porque tú tengas paz, porque tú tengas tranquilidad allí en tu casita, ahí donde te encuentras. Sí, amén. ¿Verdad? Mencionaba ahorita la hermana el caso de la samaritana, ¿verdad? Se acercó Jesús a Samaria, ¿verdad? Y ahí vio a una mujer. Entonces menciona ese pasaje, ¿verdad? Que le decía a la samaritana que la costumbre era ir, ¿verdad? A adorar en algún lugar, sí, ¿verdad? Ir a ofrecer sacrificio a algún lugar, ¿verdad? Entonces ahí Jesús le dice, ¿verdad? Que Jesús nos hizo la vida más sencilla, ¿verdad? Amén. Ahorita no Amén. Tienes que ir a algún lugar, decía ahorita la hermana, no tienes que ir a algún lugar lejos a adorar o a tener un encuentro con Jesucristo. Ahí donde estás. Amén. Ahí donde estás, en el lugar donde te encuentras, tú puedes, ¿verdad?, clamar a ese Dios. Amén. Que te estamos mencionando. Sí, Señor. Él está atento al oído, está atento a la voz. Él presta oído a tu voz, Amén. ¿verdad? Si tú te acercas confiadamente, Él puede hacer morada en esta noche en tu corazón. Él Amén. puede hacer morada en tu vida en esta noche y tú puedes, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, una cercanía, una amistad con Jesucristo. Puedes empezar a conocerlo a través, ¿verdad?, de que tú te acerques confiadamente. Así es. Amén. Y Jesús no es complicado. No es complicado Jesucristo. Jesucristo es bien sencillo y lo puedes encontrar sencillamente haciendo una oración, ¿verdad? Y queremos hacer esta oración. Si tú no has tenido un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Te pedimos que hagas esta oración con nosotros y gracias, vamos a invitarte para que tú abras tu corazón a Jesucristo y Él sea tu Dios, Él sea lo que tú estás necesitando en esta noche. Y yo te invito para que hagas esta oración. Gracias, ahí Señor. Donde estás, ¿verdad? Cierra tus ojos si gustas. Señor, cerramos los ojos. ¿Por qué? Pues nada más y sencillamente para no distraernos, sí, ¿verdad? Para saber lo que estamos hablando. Así es que si tú estás ahí y quieres aceptar a Jesús, haz esta sencilla oración. Amén. Señor Jesucristo, Gracias.
yo abro mi corazón Sí, para que tú entregamos entres. estas almas, Señor. Te pido que tú perdones todos Sí, mis Señor, pecados, gracias. que tú borres todas mis rebeliones, Gracias, que Señor. tú me ayudes a conocerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida Gloria a tu y nombre, permíteme que yo pueda ser Gracias, nueva Señor. criatura en, Tú esto, tienes, Señor, en este poder. momento, al yo estar Revélate, recibiéndote en mi corazón. Date a conocer Sé en esa conmigo, alma que está Jesucristo. humillada ahora, Señor. Ayúdame y permíteme ser Gloria. obediente a tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Jesucristo, por cada uno de Gloria a aquellos tu nombre, que han Señor. aceptado tu nombre, que son ya parte de tu familia, Gracias, Jesús, de tu Padre. cuerpo, Jesucristo. Sí, Señor. También te pedimos, Padre, porque tú des Gloria. tranquilidad, porque tú des paz, Señor, a Amén. cada habitante Amén. de esta ciudad, Señor. Sí, Declaramos, Señor. Señor, paz, Señor, sobre cada uno de los corazones Amén, de esta Señor. ciudad, Señor. Que tú nos permitas ser guardados de toda violencia, de todo incidente, de todo accidente, de todo aquello, Señor, que se levante, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, ven tú, Señor, a traer paz, Señor, a este lugar, a esta ciudad, Señor. En tus manos estamos, Señor. Guárdanos en nuestras entradas, en nuestras salidas. Guarda a cada trabajador. Guarda a cada estudiante, guarda a cada niño, a cada adolescente, Señor, a cada ama de casa que tiene que salir a trabajar, Señor, que tiene que salir de sus casas, Señor, para hacer su trabajo, Señor. Algunas trabajan, Señor, de noche. Yo te pido, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno, Señor, de los habitantes de esta ciudad, Padre. Ampáranos bajo la sombra de tus alas y sé con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque estamos, como dice el Salmo 91, habitando bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Gracias, Señor, porque no tendremos miedo al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia, Señor, ni violencia que ande en la oscuridad, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias. Nos despedimos, ¿verdad?, de este espacio y primeramente nos vemos el próximo viernes, primeramente. Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor.